Nunca olvidaré el día que llegó aquella invitación. Era un martes por la tarde cuando el cartero dejó en nuestro buzón un sobre de color marfil con detalles dorados. Lo primero que pensé fue que se trataba de publicidad, pero al ver el remitente supe de inmediato que era algo más personal. Carmen, la hermana de mi esposo David, por fin había decidido casarse con Javier, su novio de toda la vida. Al abrir el sobre, mis manos temblaron ligeramente. Dentro había una elegante tarjeta que anunciaba la boda en la Catedral de Santa María en Toledo, seguida de un banquete en una finca a las afueras de la ciudad. Mi nombre, Lucía Martínez, aparecía escrito con una caligrafía impecable, pero había algo en aquella invitación que me provocó un nudo en el estómago. Cuando David llegó del trabajo, le mostré la invitación sin decir palabra. Él sonrió como si fuera la cosa más normal del mundo, pero yo sabía que no lo era. En 5 años de matrimonio, su familia nunca me había aceptado realmente. Para ellos, yo siempre sería la mujer que alejó a su hijo de Madrid, la que no tenía el apellido adecuado, la que trabajaba como profesora en un colegio público en lugar de pertenecer a alguna familia de renombre. Es la boda de mi hermana, Lucía. Tenemos que ir, dijo David mientras se servía un vaso de vino tinto de Rioja, su favorito. Lo sé, pero ¿sabes cómo me tratan siempre que vamos a reuniones familiares? Tu madre apenas me dirige la palabra, tu hermana me mira como si fuera una intrusa. David suspiró y se sentó frente a mí en nuestra pequeña mesa de cocina. Esta vez será diferente. Te lo prometo. Pero yo sabía que no sería así. Lo presentía. Miguel, nuestro hijo de 14 años, entró en la cocina justo cuando guardaba la invitación en un cajón. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó, curioso como siempre. Tu tía Carmen se casa, respondí sin mucho entusiasmo. Los ojos de Miguel se iluminaron. Le encantaban las fiestas y, además, tenía buena relación con su primo Pedro, el hijo de la hermana mayor de David. Genial. Iremos, ¿verdad? Miré a David, que me observaba expectante. No quería decepcionar a mi hijo ni iniciar una discusión con mi marido. Sí, Miguel. Iremos. Las semanas pasaron volando. Compré un vestido azul marino, sencillo pero elegante, en una boutique del centro de Valencia, donde vivíamos. No quería destacar demasiado ni tampoco parecer desaliñada. David eligió un traje gris oscuro y compramos una camisa nueva para Miguel, que crecía a una velocidad vertiginosa. La noche antes de la boda, casi no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todas las miradas, los comentarios a media voz, las sonrisas falsas que tendría que soportar. David dormía plácidamente a mi lado, ajeno a mis preocupaciones. A veces envidiaba su capacidad para ignorar los problemas familiares, como si viviera en un mundo paralelo donde todos se llevaban bien. El día de la boda amaneció radiante. El cielo de Toledo lucía un azul intenso, sin una sola nube. Aparcamos cerca de la catedral y caminamos por las estrechas calles empedradas. Miguel iba delante, emocionado por ver a sus primos. David me tomó de la mano, pero sentí que lo hacía más por costumbre que por apoyo. Nada más entrar en la catedral, noté las miradas. Doña Mercedes, mi suegra, vestida completamente de rojo y con un tocado exagerado, me saludó con un beso frío en la mejilla. Lucía, qué sorpresa que hayas venido, dijo en un tono que dejaba claro que mi presencia no era del todo bienvenida. Es la boda de Carmen, por supuesto que vendríamos, respondí, intentando mantener la calma. Por supuesto, por supuesto. Miguel, cariño, estás guapísimo, cambió rápidamente de tema, abrazando a mi hijo con más efusividad. Nos indicaron nuestros asientos, casi en la última fila, a pesar de que David era hermano de la novia. Intenté no darle importancia. El padre de David ni siquiera se acercó a saludarnos, estaba demasiado ocupado recibiendo a los invitados importantes, políticos locales, algunos empresarios de Madrid, gente con la que hacía negocios. La ceremonia fue hermosa, lo admito. Carmen estaba radiante con su vestido de diseñador, y Javier parecía sinceramente enamorado. Miguel observaba todo con atención, y por un momento olvidé mis preocupaciones. Pero lo peor estaba por venir. Tras la ceremonia, nos dirigimos a la finca para el banquete. Era un lugar impresionante,
con jardines extensos y una casa señorial del siglo XVIII. Los camareros servían cava y aperitivos mientras los fotógrafos inmortalizaban el momento. Cuando llegó la hora de sentarnos, comprobé con disgusto que nos habían colocado en la mesa más alejada, junto a la cocina. David frunció el ceño al ver la distribución, pero no dijo nada. Su familia siempre había sido así, y él nunca había tenido el valor de enfrentarse a ellos. «Papá, ¿por qué estamos tan lejos?», preguntó Miguel, que a sus 14 años ya era bastante perceptivo. «Es donde nos han puesto, hijo», respondió David simplemente. Observé a mi alrededor. La mesa principal rebosaba de risas y alegría. Carmen y Javier, los recién casados, brindaban con sus amigos más cercanos, todos vestidos con prendas que probablemente costaban más que nuestro coche. Doña Mercedes presidía otra mesa con sus amigas del club de bridge, todas con la misma actitud altiva. Los camareros comenzaron a servir la comida. El menú era exquisito: crema de marisco, cordero asado con patatas confitadas, y un surtido de postres tradicionales. Pero cada vez que intentaba disfrutar, sentía aquellas miradas sobre mí, juzgando cada gesto, cada palabra. Miguel me apretó la mano por debajo de la mesa, como si percibiera mi incomodidad. Mi hijo, tan joven y ya tan sabio, era mi único consuelo en aquel ambiente hostil. David bebía y charlaba con un primo lejano, aparentemente ajeno a la situación. Me pregunté por qué había aceptado venir. ¿Por amor a David? ¿Por no decepcionar a Miguel? ¿O quizás por un absurdo deseo de demostrar que no me afectaban sus desprecios? Fuera cual fuese la razón, ahora estaba atrapada en aquella farsa, fingiendo una sonrisa que no sentía, participando en conversaciones vacías con gente que, en el fondo, me despreciaba. La tarde avanzaba lentamente. El sol comenzaba a ponerse sobre los jardines de la finca, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. En cualquier otro contexto, habría sido un momento mágico. Pero allí, rodeada de aquella familia que nunca me aceptó, solo podía pensar en cuándo terminaría todo aquello. Lo que no sabía en ese momento es que la verdadera humillación aún estaba por llegar. El momento que cambiaría todo comenzó de forma inocente. Los novios habían cortado la tarta, un impresionante montaje de 5 pisos con flores de azúcar y figuras de chocolate. La música de fondo se detuvo y el presentador anunció que era hora de los discursos. Primero habló el padre de Javier, luego el padrino, y finalmente le tocó el turno a Carmen, la novia y mi cuñada. Carmen se levantó con gracia. Su vestido de diseñador brillaba bajo las luces de la carpa que habían instalado en el jardín. Tomó la copa de champán y comenzó a hablar con esa voz melosa que siempre usaba en las reuniones familiares, esa voz que yo sabía que escondía un desprecio profundo hacia mí. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, compartiendo el día más feliz de mi vida, comenzó diciendo. A mis padres, por darme la educación y los valores que me han convertido en quien soy. A mi hermano David, por apoyarme siempre a pesar de sus, hizo una pausa y miró en mi dirección, elecciones personales. Sentí como la sangre se me subía a la cara. David pareció no notar la indirecta o decidió ignorarla, como solía hacer siempre que su familia me atacaba de forma sutil. Carmen continuó agradeciendo a varios invitados importantes, al alcalde de Toledo, a un famoso empresario amigo de su padre, a sus amigas del exclusivo colegio al que había asistido. Entonces, su mirada se detuvo en nuestra mesa, la más alejada de todas. Y también quiero agradecer a aquellos que han venido por compromiso, dijo, provocando algunas risitas entre los invitados. Incluso a quienes no encajan del todo en esta celebración. Miguel, sentado a mi lado, me miró confundido. Yo le apreté la mano, intentando transmitirle calma. Ignórala, quería decirle, no merece nuestra atención. Pero entonces ocurrió lo impensable. Carmen se dirigió directamente hacia nuestra mesa, con el micrófono en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lucía, querida, pronunció mi nombre como si fuera algo desagradable. Gracias por venir. Ahora, ¿podrías ir a comprobar si los baños están limpios? Parece que algunas personas han notado que no están en condiciones. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Algunos invitados parecieron incómodos, pero otros rieron abiertamente, especialmente las amigas de doña Mercedes, mi suegra,
que aplaudieron como si Carmen hubiera dicho algo tremendamente ingenioso. David se removió en su asiento, pero no dijo nada. No me defendió. No se levantó para enfrentar a su hermana. Se limitó a mirar su copa de vino como si allí encontrara las respuestas que necesitaba. Carmen, por favor, intentó intervenir Javier, pero ella lo ignoró por completo. Es que vosotros no lo sabéis, continuó Carmen, cada vez más envalentonada, pero Lucía era la mujer de la limpieza en la empresa de publicidad donde trabajaba David antes de que tuvieran que casarse precipitadamente. Aquello era una mentira cruel. Yo nunca había sido la mujer de la limpieza. Trabajaba como recepcionista mientras terminaba mis estudios de magisterio. Así había conocido a David, sí, pero jamás en el contexto que Carmen insinuaba con tanto desprecio. Sentí que me faltaba el aire. Las miradas de todos los invitados pesaban sobre mí como una losa. Quería levantarme, gritar la verdad, pero mi cuerpo no respondía. El pánico me había paralizado. Entonces, para empeorar la situación, doña Mercedes se puso de pie en su mesa y añadió, y deberías poner a tu hijo inútil a limpiar las mesas también. Al fin y al cabo, seguro que eso es lo único que podrá hacer en la vida, con esas notas que saca. Aquello fue demasiado. Una cosa era que me insultaran a mí, pero meterse con Miguel. Mi hijo, mi niño inteligente y sensible que sacaba buenas notas a pesar de su dislexia, que luchaba cada día por superarse. Miguel se tensó a mi lado. Vi cómo apretaba los puños bajo la mesa, cómo sus nudillos se volvían blancos. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se negaba a dejarlas caer. Mamá, susurró, vámonos. Por favor. Pero antes de que pudiera responder, una de las primas de David, Sofía, decidió unirse a la burla. ¿Sabéis qué? Mi madre siempre dice que cuando una limpiadora se casa con alguien de buena familia, la sangre termina siendo más fuerte. Por eso su hijo seguramente acabará limpiando también. Es genético. Las risas resonaron por toda la carpa. Vi cómo algunos invitados sacaban sus teléfonos móviles, probablemente para grabar la escena. El horror de ser humillada públicamente se mezclaba con una rabia que nunca había sentido. Por fin, conseguí ponerme en pie. Las piernas me temblaban, pero logré mantenerme erguida. Miguel se levantó conmigo, sujetándome del brazo como para darme fuerzas. David, dije, con una voz que no parecía la mía, ¿vas a permitir esto? Mi marido me miró con ojos vidriosos. Había bebido demasiado, o quizás era solo su cobardía habitual frente a su familia. Lucía, siéntate, por favor, murmuró. No hagas un escándalo. ¿Un escándalo? ¿Yo era quien estaba haciendo un escándalo? Toda la familia de mi marido me estaba humillando públicamente, a mí y a nuestro hijo, ¿y era yo quien no debía hacer un escándalo? Eres un cobarde, le dije, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas pudieran oírme. Siempre lo has sido. Carmen seguía de pie, con el micrófono en la mano y una expresión de triunfo. Doña Mercedes sonreía satisfecha desde su mesa. El padre de David, don Antonio, observaba la escena con gesto impasible, como si todo aquello no fuera más que un pequeño inconveniente en su perfecta celebración familiar. Yo quería gritar, quería defenderme, defender a mi hijo. Pero las palabras no salían. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, y yo no quería darles la satisfacción de verme llorar. Fue entonces cuando Miguel, mi pequeño guerrero de 14 años, hizo algo que nunca olvidaré. Se soltó de mi brazo y, con una determinación impropia de su edad, comenzó a caminar hacia el centro de la carpa, donde estaba el equipo de sonido. Todos los ojos se volvieron hacia él. Algunos invitados seguían riendo, otros observaban la escena con curiosidad morbosa. Miguel, lo llamé en voz baja, ¿qué haces? Pero él no se detuvo. Siguió caminando con la cabeza alta, ignorando las miradas y los murmullos. Por un momento, me recordó a mí misma cuando era joven, antes de que el matrimonio con David y los años de desprecios me hubieran robado parte de mi valor. Carmen intentó detenerlo poniéndose en su camino, pero Miguel la esquivó con una elegancia sorprendente.
Un camarero intentó preguntarle algo, pero mi hijo lo ignoró por completo. Tenía un objetivo claro y nada iba a desviarlo de él. Llegó hasta la mesa del DJ y le dijo algo al oído. El hombre pareció confundido, pero después de un momento le entregó el micrófono. ¿Qué estaba planeando mi hijo? ¿Qué iba a decir? Por un instante, temí que la situación empeorase, que Miguel dijera algo de lo que luego se arrepintiera. Pero cuando vi su expresión, supe que mi hijo había cambiado en ese preciso momento. Ya no era el niño tímido que se escondía tras mis faldas cuando éramos insultados. Había una fuerza en su mirada, una determinación que me hizo estremecer. El silencio cayó sobre el salón cuando Miguel tomó el micrófono. Vi cómo su mano temblaba ligeramente, pero su rostro mostraba una determinación que me sorprendió. A sus 14 años, parecía haber madurado de golpe, como si aquella humillación pública hubiera sido el catalizador de algo más grande. Buenas noches a todos, comenzó con voz clara, sin un atisbo de nerviosismo. Para quienes no me conocen, soy Miguel, el sobrino de Carmen y el hijo de David y Lucía. Los murmullos se extendieron por el salón. Vi cómo doña Mercedes se inclinaba hacia una de sus amigas, probablemente comentando lo inapropiado que era que un chico de su edad tomara la palabra en una boda. Don Antonio, mi suegro, frunció el ceño y se ajustó la corbata, visiblemente molesto. David seguía sentado, con la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Quería felicitar a los novios, continuó Miguel, dirigiéndose directamente a Carmen y Javier. Es un día muy especial para vosotros, y me alegro de poder estar aquí para compartirlo. Su tono era educado, casi formal. Algunos invitados parecieron relajarse, pensando quizás que el chico solo quería ofrecer unas palabras amables. Yo conocía demasiado bien a mi hijo como para creerlo. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía el micrófono, que me decía que esto era solo el principio. Tía Carmen, siempre te he admirado, dijo, y vi cómo mi cuñada esbozaba una sonrisa complacida. Admiraba tu seguridad, tu inteligencia, la forma en que siempre parecías tener el control de todo. Carmen asintió, aceptando el cumplido como algo merecido. Javier, a su lado, sonreía sin saber lo que estaba por venir. Pero hay algo que me gustaría compartir con todos los presentes, continuó Miguel, y su voz cambió sutilmente. Algo que descubrí hace poco y que creo que todos deberían saber. Vi cómo la sonrisa de Carmen se congelaba. Doña Mercedes dejó de hablar con su amiga y se giró hacia la pista, súbitamente atenta. El cuerpo de David se tensó a mi lado, y noté que empezaba a sudar. Miguel metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño sobre. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Hace aproximadamente un mes, estaba buscando una linterna en el despacho de mi padre. Necesitaba luz para un proyecto de ciencias que estaba haciendo para el Instituto Cervantes, donde estudio. Buscando en los cajones, encontré este sobre escondido detrás de unos libros. El salón estaba completamente en silencio ahora. Los camareros habían dejado de servir. La música se había detenido por completo. Todas las miradas estaban fijas en mi hijo y en aquel misterioso sobre que sostenía como si fuera una bomba a punto de estallar. No pretendía curiosear, se defendió Miguel, anticipándose a posibles críticas. Pero mi nombre estaba escrito en el sobre, así que pensé que era para mí. Tal vez un regalo sorpresa o algo así. Miré a David, que se había puesto pálido. Sus manos temblaban mientras sujetaba su copa de vino, y por un momento pensé que iba a levantarse para detener a Miguel. Pero no lo hizo. Se quedó paralizado, como si supiera exactamente lo que nuestro hijo iba a revelar y no tuviera el valor de enfrentarlo. Dentro del sobre encontré unas fotografías y una carta, continuó Miguel, abriendo ligeramente el sobre para mostrar su contenido sin revelar exactamente qué había dentro. Fotos de mi padre y de ti, tía Carmen. Fotos que dejaban muy claro que vuestra relación iba mucho más allá de ser simplemente hermanos. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Carmen se puso pálida y buscó la mano de Javier, que la retiró instintivamente. Doña Mercedes se levantó de su asiento, pero don Antonio la sujetó del brazo, obligándola a sentarse de nuevo. La carta tenía fecha del 15 de febrero de este año, precisó Miguel, con una frialdad que me dejó helada.
3 meses antes de que anunciaras tu compromiso con Javier. En ella, mi padre te decía que no podía seguir con esta situación, que tenía que elegir entre su familia y tú. Javier se había puesto de pie y miraba a Carmen con una mezcla de confusión y dolor. Ella intentaba decir algo, pero las palabras no le salían. Parecía haberse quedado sin voz, la misma voz que minutos antes había utilizado para humillarnos. Cuando confronté a mi padre con estas pruebas, siguió Miguel, ahora mirando directamente a David, se derrumbó. Me confesó entre lágrimas que llevaban viéndose en secreto desde antes de que él conociera a mi madre. Que nunca había dejado de quererte, tía Carmen, a pesar de estar casado y tener un hijo. Mi mundo se detuvo en ese instante. Las palabras de Miguel caían sobre mí como losas de piedra. ¿David y Carmen? ¿Una relación secreta que venía desde antes de conocernos? Mi mente intentaba procesar esta información, conectar las piezas de un rompecabezas que de repente cobraba sentido, las ausencias inexplicadas de David, las llamadas a horas extrañas, su distanciamiento emocional en los últimos años. Papá me rogó que no dijera nada, continuó Miguel, y vi cómo una lágrima resbalaba por su mejilla. Me dijo que te amaba, mamá, pero que nunca había podido olvidar a la tía Carmen. Me hizo prometerle que guardaría el secreto para no destrozar nuestra familia. David por fin reaccionó. Se levantó de un salto y gritó: Miguel, basta. Su voz sonaba rota, desesperada. No sigas. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las miradas se dividían entre la mesa de los novios y nosotros. Vi el horror en el rostro de Javier, la vergüenza en el de Carmen, y el colapso total de la fachada de perfección que la familia de David había construido durante tantos años. Guardé ese secreto por semanas, dijo Miguel, ignorando la súplica de su padre. Me sentía culpable por no decírtelo, mamá. Pero cada día que pasaba me resultaba más difícil ver cómo ellos te despreciaban, cómo te trataban como a una intrusa, cuando la verdadera intrusa en vuestra relación siempre fue la tía Carmen. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo era el impacto de descubrir la traición de David, sino ver a mi hijo, mi pequeño Miguel, defendiéndome con tanta valentía, con tanta madurez. Sentí una mezcla de orgullo y dolor que me dejó sin aliento. No pensaba decir nada hoy, admitió Miguel. Había decidido hablar contigo en privado, mamá, cuando volviéramos a casa. Pero después de ver cómo te trataron, cómo nos humillaron públicamente, su voz se quebró por un instante. No pude quedarme callado. El salón entero estaba en shock. Las amigas de doña Mercedes ya no reían. Los invitados importantes del padre de David parecían incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. Javier se había alejado de Carmen y hablaba acaloradamente con su padrino de boda. Tía Carmen, continuó Miguel, dirigiéndose de nuevo a la novia. Siempre te admiré, pero hoy me has demostrado que no mereces mi admiración. Humillaste a mi madre, la mujer que nos ha cuidado a papá y a mí durante todos estos años mientras él te veía a escondidas. La llamaste limpiadora con desprecio, cuando ella ha trabajado duro toda su vida para ser una gran profesora. La verdad es que tú eres quien debería sentir vergüenza, no nosotros. Carmen intentó levantarse, quizás para detener a Miguel, pero sus piernas parecieron fallarle. Se dejó caer de nuevo en su silla, con lágrimas corriendo por su rostro, arruinando el perfecto maquillaje que seguramente había costado una fortuna. Y abuela, dijo Miguel, mirando directamente a doña Mercedes. Me llamaste inútil. Dijiste que lo único que podría hacer en la vida sería limpiar mesas. Pero te equivocas. Tengo las mejores notas de mi clase a pesar de mi dislexia. El año pasado gané el concurso regional de matemáticas. Y algún día, seré alguien de quien mi madre pueda estar orgullosa, no como papá. Doña Mercedes parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su rostro, normalmente altivo, mostraba una mezcla de vergüenza y derrota. Miguel volvió a guardar el sobre en su bolsillo y respiró hondo antes de concluir: no quería arruinar esta boda. De verdad que no. Pero tampoco podía permitir que siguierais tratando a mi madre como si fuera menos que vosotros, cuando la verdad es que es mucho mejor persona que todos los que estáis aquí. Dejó el micrófono sobre la mesa del DJ y caminó directamente hacia mí, con la cabeza alta y los hombros erguidos.
Cuando llegó a mi lado, tomó mi mano y me miró a los ojos. «Vámonos a casa, mamá», dijo en voz baja. «No merecen que estemos aquí». No pude contener las lágrimas. Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, sintiéndome a la vez destrozada por la traición de David y profundamente orgullosa de la fortaleza de Miguel. David intentó acercarse, pero Miguel le lanzó una mirada tan cargada de decepción que lo detuvo en seco. «Ni se te ocurra», le advirtió. «Has tenido años para defender a mamá, para ponernos por delante de tu hermana, y nunca lo hiciste. Ahora es demasiado tarde». El sonido de aplausos nos sorprendió a todos. Eran tímidos al principio, luego más decididos. Algunos invitados, probablemente aquellos que también se habían sentido incómodos con las burlas, estaban aplaudiendo a Miguel. Una joven camarera sonreía abiertamente, como si hubiera estado esperando que alguien pusiera en su sitio a aquella familia tan arrogante. Y así, con la dignidad que ellos habían intentado arrebatarnos, Miguel y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando tras nosotros el caos que la verdad había provocado. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí que mis piernas iban a fallarme en cualquier momento. El peso de la revelación me aplastaba. David, mi marido de 5 años, el hombre con quien había construido una vida, nunca había dejado de ver a su hermana. Una relación incestuosa que explicaba tantas cosas: el distanciamiento progresivo, las llamadas a horas extrañas, los viajes de negocios que se alargaban sin explicación. Apenas habíamos llegado a la puerta principal cuando escuchamos un alboroto detrás de nosotros. La voz de Javier resonaba por todo el salón. «Quiero ver esas fotos», gritaba, mientras intentaba alcanzar a Miguel. «Tengo derecho a saber la verdad». Mi instinto maternal se activó de inmediato. Me coloqué delante de mi hijo, dispuesta a protegerlo. Pero Miguel se mantuvo firme, con una madurez que me sorprendió. «Claro que puedes verlas», respondió con calma, sacando de nuevo el sobre de su bolsillo. «Todo el mundo debería saber la verdad». Javier, con las manos temblorosas, tomó el sobre. Lo abrió y extrajo varias fotografías. Su rostro fue cambiando mientras las examinaba: incredulidad, shock, dolor y finalmente una rabia incontenible. «Esto es de hace 3 semanas», exclamó, mostrando una de las fotos a los invitados más cercanos. 3 malditas semanas antes de nuestra boda. La fotografía pasó de mano en mano. Desde donde estaba, podía ver claramente a David y Carmen, abrazados íntimamente en lo que parecía la terraza de un hotel. No era una foto ambigua, estaban besándose apasionadamente, sus cuerpos entrelazados de una forma que no dejaba lugar a dudas. Carmen intentó arrebatar la foto a uno de los invitados, pero era demasiado tarde. La evidencia estaba ahí, expuesta ante todos. La perfecta Carmen, la hija ejemplar, la prometida ideal, quedaba al descubierto como lo que realmente era: una mujer capaz de mantener una relación con su propio hermano mientras planeaba su boda con otro hombre. «Javier, puedo explicarlo», suplicaba Carmen, agarrándole del brazo. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?» La voz de Javier temblaba de ira. «Estás besando a tu hermano, Carmen. ¿Qué otra explicación puede haber?» David finalmente reaccionó. Se acercó a nosotros, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos por el alcohol y la vergüenza. «Esto es un asunto familiar», dijo, intentando recuperar algún control sobre la situación. «Deberíamos hablarlo en privado, no aquí delante de todos». Javier soltó una carcajada amarga. «¿Un asunto familiar? Me iba a casar contigo, Carmen. He gastado más de 50.000 euros en esta boda. ¿Y ahora resulta que todo este tiempo has estado acostándote con tu hermano?» La palabra «hermano» resonó por todo el salón, amplificada por el silencio sepulcral que se había instalado. Algunos invitados sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar disimuladamente. Era cuestión de horas, quizás minutos, antes de que todo esto se convirtiera en un escándalo que trascendería las paredes de aquella finca. «Mentira», gritó doña Mercedes, avanzando hacia nosotros como una furia. «Todo esto es una artimaña de esta mujer para destruir a nuestra familia». Se refería a mí, por supuesto. En su mente, yo seguía siendo la culpable de todos los males que afligían a su perfecta familia.
Me señalaba con un dedo acusador, su rostro contorsionado por el odio. Tú has manipulado a tu hijo para que invente estas historias. Continuó, fuera de sí. Siempre nos has envidiado, siempre has querido destruirnos. Miguel dio un paso adelante, enfrentándose a su abuela con una determinación impropia de sus 14 años. Abuela, ¿de verdad crees que mamá me obligaría a inventar algo así? Preguntó con voz serena. ¿De verdad crees que ella misma querría descubrir que su marido la ha estado engañando durante años con su propia hermana? El argumento era tan lógico que incluso doña Mercedes se quedó sin palabras por un momento. Pero la negación es poderosa, especialmente cuando la verdad es tan dolorosa. Ese sobre podría contener cualquier cosa, insistió, aunque con menos convicción. Esas fotos podrían estar manipuladas. Fue entonces cuando David hizo algo que jamás esperé. Se adelantó, con los hombros caídos y la mirada perdida en algún punto del suelo. Es verdad, admitió en voz baja pero clara. Todo lo que ha dicho Miguel es verdad. El salón entero contuvo la respiración. Don Antonio, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, se acercó a su hijo con paso lento pero firme. ¿Qué estás diciendo, David? Preguntó, con una voz tan fría que heló la sangre. David levantó la mirada y enfrentó a su padre por primera vez en su vida. Estoy diciendo que Carmen y yo tenemos una relación. La hemos tenido desde hace años, incluso antes de que yo conociera a Lucía. Don Antonio cerró los ojos un momento, como si necesitara procesar esa información. Cuando los volvió a abrir, había en ellos una mezcla de asco y resignación. ¿Sabes lo que esto significa para la familia? Preguntó. ¿Para nuestro apellido? ¿Para los negocios? Por supuesto, esa era su preocupación principal. No el bienestar emocional de sus hijos, no el dolor que esta situación causaba a todos los involucrados. Solo le importaba la reputación, el que dirán, el impacto que este escándalo tendría en sus relaciones comerciales. Lo sé, papá, respondió David, derrotado. Lo siento. Carmen, que había estado sollozando en un rincón, intentó acercarse a Javier de nuevo. Él la apartó con un gesto brusco. No me toques, le espetó. No quiero volver a verte en mi vida. Javier se dirigió entonces hacia Miguel y hacia mí. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, pero también gratitud. Gracias, dijo simplemente. Gracias por evitar que cometiera el peor error de mi vida. Se quitó el anillo de boda y lo dejó caer al suelo. El tintineo del metal contra las baldosas resonó como un punto final, como el cierre definitivo de una historia que nunca debió comenzar. Mientras tanto, los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias, murmurando entre ellos. Algunos parecían genuinamente consternados, otros casi disfrutaban del drama, como si estuvieran presenciando un capítulo especialmente jugoso de una telenovela. Una mujer mayor, que reconocí como la tía Pilar, una familiar lejana de los Morales, se acercó a don Antonio y le dio una bofetada que resonó por todo el salón. Esto es culpa tuya, Antonio, le dijo con voz temblorosa. Siempre les permitiste todo, siempre los trataste como si fueran dioses. Y mira en qué se han convertido. Don Antonio no respondió. Se quedó allí, con la mejilla enrojecida, asimilando quizás por primera vez que su perfecta familia se desmoronaba ante sus ojos. David intentó acercarse a mí de nuevo, pero Miguel se interpuso entre nosotros. No te acerques a mamá, le advirtió. Ya le has hecho suficiente daño. Miguel, hijo, necesito hablar con tu madre, suplicó David. Necesito explicarle, ¿explicarle qué? Intervino Javier, que aún seguía cerca de nosotros. ¿Cómo has estado engañándola con tu propia hermana? ¿Cómo has permitido que su familia la humille durante años mientras tú traicionabas a todos? David no tenía respuesta para eso. Se quedó allí, paralizado por la vergüenza y la culpa, incapaz de articular una defensa coherente para algo que no tenía defensa posible. En medio de aquel caos, sentí que alguien me tomaba del brazo. Era Pedro, el hijo de la hermana mayor de David, un chico de 17 años con quien Miguel siempre se había llevado bien. Tía Lucía, me dijo en voz baja, creo que deberíais iros. Esto va a empeorar.
Tenía razón. La situación amenazaba con descontrolarse por completo. Doña Mercedes seguía gritando acusaciones, Carmen lloraba desconsolada en un rincón, algunos invitados comenzaban a discutir acaloradamente. Vi incluso a un grupo de hombres, probablemente amigos de Javier, que se acercaban a David con expresiones amenazantes. «Vámonos, Miguel», dije, tomando a mi hijo del brazo. «Pedro tiene razón. No hay nada más que hacer aquí». Mientras nos dirigíamos a la salida, escuché la voz de David a mis espaldas. «Lucía, por favor. Tenemos que hablar». No me volví. No había nada que hablar, nada que explicar. 5 años de matrimonio, de compartir una vida, de criar a un hijo juntos, todo se había revelado como una mentira. Una farsa construida sobre un secreto obsceno que ahora salía a la luz de la forma más dolorosa posible. Al salir de la finca, el aire fresco de la noche toledana me golpeó el rostro. Respiré profundamente, intentando calmar mi mente que giraba en un torbellino de emociones contradictorias, dolor, rabia, vergüenza, pero también, curiosamente, un cierto alivio. Como si una parte de mí siempre hubiera sabido que algo no estaba bien, que había una sombra oscura acechando en los márgenes de nuestra vida familiar. El taxi que pedimos tardó 20 minutos en llegar, 20 minutos que pasamos sentados en un banco de piedra a la entrada de la finca, con la música de la fiesta y los gritos amortiguados por la distancia. Miguel permanecía en silencio, con la mirada fija en sus zapatos negros que había lustrado con tanto esmero esa mañana. Yo le abrazaba por los hombros, incapaz de encontrar palabras de consuelo. ¿Qué se le dice a un hijo que acaba de descubrir que su padre mantiene una relación incestuosa con su tía? No hay manual para estas situaciones, no hay consejos que puedan aliviar semejante dolor. Siento habértelo contado así, mamá, dijo finalmente, con voz quebrada. Pensaba decírtelo cuando volviéramos a Valencia, a solas. Pero cuando la tía Carmen y la abuela empezaron a insultarnos, no pude soportarlo más. Lo sé, cariño, respondí, acariciándole el pelo. No tienes que disculparte por nada. Hiciste lo que creíste correcto. El taxi por fin apareció, un Seat blanco conducido por un hombre mayor con un espeso bigote canoso. Nos miró con curiosidad mientras subíamos. ¿De la boda?, preguntó, señalando nuestras ropas formales. Sí, respondí escuetamente. Al Hotel Castilla, por favor. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de reconstruir los acontecimientos de la noche, buscando señales que hubiera pasado por alto, momentos que ahora cobraban un significado diferente. Las frecuentes visitas de Carmen a nuestra casa en Valencia, siempre cuando yo estaba ocupada con reuniones de padres o cursos de formación. Las miradas entre ella y David, que yo había interpretado como simple complicidad fraternal. Las llamadas que él atendía en otra habitación, las discusiones sin motivo aparente, los regalos desproporcionados que le hacía para compensar quién sabe qué culpas. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas macabro. Mi matrimonio, la vida que había construido con tanto esfuerzo y amor, todo se basaba en una mentira. Y lo peor es que Miguel había tenido que cargar con ese secreto durante semanas, sufriendo en silencio mientras procesaba una verdad que ningún adolescente debería tener que enfrentar. Cuando llegamos al hotel, subimos directamente a nuestra habitación. Miguel se duchó y se puso el pijama en silencio, mientras yo permanecía sentada al borde de la cama, aún vestida con aquel ridículo vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para no destacar demasiado. Mi teléfono vibró varias veces. Eran mensajes de David, súplicas desesperadas para que le dejara explicarse. Lo apagué sin leer más. No había nada que explicar, nada que pudiera justificar años de engaño y traición. «Deberías cambiarte, mamá», dijo Miguel, saliendo del baño. «Es tarde». Su preocupación por mí, a pesar de su propio dolor, me conmovió hasta las lágrimas. Este niño, mi hijo, tenía más integridad y madurez que muchos adultos que conocía. Me levanté y le abracé con fuerza, dejando que las lágrimas que había contenido toda la noche fluyeran finalmente. «Te quiero, Miguel», susurré entre sollozos. «Más que a nada en el mundo». «Y yo a ti, mamá», respondió, devolviéndome el abrazo. «Saldremos adelante. Siempre lo hacemos». Me duché, me puse el pijama y me metí en la cama,
agotada pero incapaz de conciliar el sueño. Miguel, en cambio, se quedó dormido casi al instante, probablemente exhausto después de la tensión emocional de la noche. Yo no dejaba de pensar en lo que estaría ocurriendo en la finca, en el caos que habíamos dejado atrás. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la cafetería del hotel, nos enteramos de que el escándalo ya era de dominio público. Una camarera joven, que nos servía café y zumo de naranja, nos miró con curiosidad. ¿Ustedes estaban anoche en la boda de los Morales?, preguntó sin rodeos. Miguel y yo intercambiamos una mirada nerviosa. Sí, admití finalmente. ¿Por qué lo pregunta? La chica sacó su teléfono móvil del bolsillo del delantal. Todo el mundo está hablando de ello, dijo, mostrándonos la pantalla. Está en todas las redes sociales. Era un vídeo grabado por algún invitado. Se veía claramente a Miguel tomando el micrófono, a Carmen palideciendo, a Javier exigiendo ver las fotografías. Habían capturado incluso el momento en que don Antonio recibía la bofetada de la tía Pilar. El vídeo ya tenía miles de reproducciones y comentarios. Dicen que el novio acabó en el hospital, continuó la camarera, bajando la voz como si nos estuviera revelando un secreto de estado. Aparentemente, le dio un puñetazo al hermano de la novia y se rompió la mano. Y la madre, la señora Mercedes, sufrió una crisis nerviosa y tuvieron que sedarla. No sabía si sentir horror o una retorcida satisfacción al escuchar aquello. Por un lado, nunca había deseado causar tanto daño, tanto escándalo público. Por otro, no podía evitar pensar que la familia Morales por fin recibía algo de lo que llevaban años repartiendo: humillación, vergüenza, dolor. ¿Se sabe algo más?, preguntó Miguel, con una curiosidad que me sorprendió. La camarera miró a su alrededor, asegurándose de que ningún supervisor la estaba observando, y se sentó un momento en la silla vacía de nuestra mesa. Mi prima trabaja en la finca, nos confió. Dice que después de que ustedes se fueran, todo se volvió una locura. El novio empezó a gritar que iba a denunciar a la novia por fraude o algo así, que quería recuperar todo el dinero que había gastado en la boda. Los padres de él se lo llevaron prácticamente a rastras. Y la novia hizo una pausa dramática, la encontraron vomitando en el baño, completamente histérica. Miguel bajó la mirada hacia su plato de tortilla, incómodo con estos detalles escabrosos. Yo le agradecí la información a la camarera y le pedí amablemente que nos dejara terminar el desayuno en paz. Cuando se marchó, Miguel me miró con preocupación. ¿Crees que hice mal, mamá?, preguntó en voz baja. ¿Crees que debería haber guardado el secreto? Su pregunta me pilló desprevenida. Jamás se me habría ocurrido culparle por lo sucedido. Él solo había revelado una verdad que, tarde o temprano, habría salido a la luz. Y lo había hecho después de ser humillado públicamente, después de ver cómo me insultaban a mí también. No, Miguel, respondí con firmeza. No hiciste nada malo. La verdad duele, pero es siempre mejor que vivir en una mentira. Javier tenía derecho a saber con quién se estaba casando. Y yo también tenía derecho a saber qué tipo de hombre es realmente tu padre. Terminamos el desayuno en silencio y subimos a la habitación para recoger nuestras cosas. Habíamos decidido volver a Valencia en el primer tren, aunque originalmente teníamos previsto quedarnos todo el fin de semana en Toledo. Ya no había motivo para permanecer allí. Mientras hacíamos las maletas, llamaron a la puerta de la habitación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería David? ¿Se habría atrevido a venir al hotel? Yo abro, dijo Miguel, con un tono protector que me conmovió. Para nuestra sorpresa, no era David quien estaba al otro lado de la puerta, sino Pedro, el primo de Miguel. ¿Puedo pasar?, preguntó con timidez. Miguel asintió y se apartó para dejarle entrar. Pedro parecía agotado, con ojeras profundas y el pelo revuelto, como si hubiera pasado la noche sin dormir. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Miguel. Pedro se sentó en una de las sillas junto a la ventana y suspiró profundamente. He venido a ver cómo estabais, respondió. Y a contaros lo que pasó después de que os fuerais. Me senté en la cama,
preparándome mentalmente para escuchar más detalles sobre el caos que habíamos dejado atrás. Miguel permaneció de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Fue una locura, comenzó Pedro. Después de que os fuerais, Javier se enfrentó a David. Le gritó de todo, le llamó enfermo, degenerado. David intentó defenderse, dijo que todo había sido un error, que iba a dejarlo, pero que necesitaba tiempo. ¿Y Carmen? Pregunté. Carmen se derrumbó por completo. Se encerró en el baño durante casi una hora. Cuando por fin salió, intentó hablar con Javier, pero él ya se había ido con sus padres. Entonces intentó acercarse a la abuela, pero ella la rechazó. Le dijo que la había decepcionado, que había manchado el apellido Morales para siempre. Miguel soltó un bufido de incredulidad. ¿La abuela rechazando a la perfecta Carmen? Eso sí que es nuevo. Pedro asintió, gravemente. La abuela está destrozada. Creo que no es tanto por lo que hicieron David y Carmen, sino por el escándalo público. Ya sabes cómo es, la apariencia es lo más importante para ella. Se produjo un silencio incómodo. Yo aún estaba procesando todo lo que había sucedido, intentando asimilar que mi vida había cambiado por completo en cuestión de horas. ¿Y tu padres? Preguntó Miguel finalmente. La tía Elena y el tío Ramón, ¿qué dicen de todo esto? Pedro se encogió de hombros. Mi madre está intentando mediar, como siempre. Dice que es un asunto familiar y que debemos mantenernos unidos. Mi padre está furioso con David, dice que ha deshonrado a toda la familia. ¿Y tú? Insistió Miguel. ¿Qué piensas tú de todo esto? Pedro miró por la ventana un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Pienso que tenías razón, Miguel, dijo finalmente, volviendo a mirar a su primo. Pienso que la tía Lucía no merecía como la han tratado todos estos años. Y pienso que eres muy valiente por haber dicho la verdad, aunque te costara enfrentarte a toda la familia. Sus palabras parecieron aliviar algo de la tensión que Miguel había estado cargando. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como una pequeña sonrisa asomaba a sus labios. Gracias, Pedro, dijo simplemente. El tren de alta velocidad a Valencia partía a las 11 de la mañana. Pedro nos acompañó hasta la estación, cargando una de nuestras maletas a pesar de mis protestas. Había un cariño genuino en sus gestos, como si quisiera compensarnos de alguna manera por todo lo que habíamos sufrido a manos de su familia. Mantendremos el contacto, ¿vale? Le dijo a Miguel mientras esperábamos en el andén. Esto no cambia nada entre nosotros. Miguel asintió, agradecido por aquel pequeño gesto de normalidad en medio de tanto caos. Los primos siempre habían tenido buena relación, a pesar de la tensión entre los adultos. Ahora esa amistad parecía aún más valiosa, un puente que sobrevivía al derrumbe de todo lo demás. El tren llegó puntual, deslizándose junto al andén con un suave silbido. Nos despedimos de Pedro con un abrazo y subimos al vagón, buscando nuestros asientos asignados. A través de la ventana, vi cómo Pedro se quedaba allí, con las manos en los bolsillos y una expresión pensativa. Me pregunté qué sería de él, atrapado en medio de aquel escándalo familiar. Al menos Miguel y yo podíamos escapar, volver a nuestra vida en Valencia. Para Pedro y el resto de la familia, la tormenta apenas comenzaba. El tren arrancó, alejándonos de Toledo y de su catedral majestuosa, de sus calles empedradas y de sus secretos oscuros. Miguel sacó un libro de su mochila y comenzó a leer, o al menos fingió hacerlo. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje castellano, seco y hermoso a su manera, con aquellos tonos ocres y dorados que siempre me habían fascinado. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo había encendido esa mañana, preparándome para la avalancha de mensajes y llamadas de David. Y efectivamente, ahí estaban, 27 mensajes, 15 llamadas perdidas. No me molesté en leerlos. En lugar de eso, abrí un mensaje nuevo y escribí a Elena, la hermana mayor de David y madre de Pedro. Gracias por enviar a Pedro esta mañana. Ha sido un gesto muy amable por tu parte. Miguel y yo volvemos a Valencia ahora. Necesitamos tiempo y espacio. Por favor, dile a David que no intente contactar conmigo por ahora.
Cuando esté lista para hablar, se lo haré saber. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo entiendo, Lucía. Siento mucho todo lo que ha pasado. Pedro insistió en ir a veros. Tiene un gran cariño por Miguel y por ti. Cuídate mucho, y no dudes en llamarme si necesitas cualquier cosa. Elena siempre había sido la más comprensiva de la familia Morales. Nunca había participado en las burlas hacia mí, aunque tampoco había hecho nada para detenerlas. Era una mujer discreta, casada con un arquitecto de éxito, madre de 2 hijos modélicos. La perfecta esposa y madre española, según los estándares de doña Mercedes. Pero bajo esa apariencia convencional, siempre había sospechado que se escondía una persona más compleja y compasiva de lo que su fachada social sugería. El viaje duró poco más de 2 horas. Miguel se quedó dormido a mitad de trayecto, agotado emocionalmente tras la intensidad de la noche anterior. Yo aproveché para poner en orden mis pensamientos, para planificar lo que haríamos al llegar a casa. Necesitábamos un abogado, por supuesto. No tenía intención de perdonar a David, ni de intentar recomponer un matrimonio que se había basado en una mentira. Pero teníamos un hijo en común, una hipoteca compartida, años de vida entrelazada que ahora debíamos desenredar con el menor daño posible. La estación de Valencia nos recibió con su bullicio habitual. Estudiantes, turistas, familias que iban y venían, ajenos al drama que nosotros arrastrábamos. Tomamos un taxi hasta nuestro piso en el barrio de Ruzafa, un apartamento luminoso y acogedor que David y yo habíamos reformado con tanta ilusión cuando lo compramos. Al entrar, sentí una opresión en el pecho. Todo estaba igual que cuando nos fuimos, los libros en las estanterías, las fotos familiares en las paredes, el jarrón con flores que había puesto el jueves antes de partir hacia Toledo. Y sin embargo, nada era igual. Aquellas paredes habían contenido una vida que ya no existía, una familia que se había revelado como una construcción frágil, basada en una mentira. ¿Quieres que pida algo para comer?, preguntó Miguel, dejando su maleta en el pasillo. Podríamos pedir paella del restaurante que hay en la esquina. Le sonreí, agradeciendo su intento de normalidad. Claro, cariño. Pide para los 2. Mientras él llamaba al restaurante, yo fui directamente al dormitorio principal. Abrí el armario y saqué una maleta grande. Con movimientos mecánicos, comencé a meter en ella la ropa de David, sus objetos personales, todo lo que le pertenecía. No quería que estuviera allí cuando volviera, no quería que tuviera excusas para entrar en nuestro hogar. Ex-hogar, me corregí mentalmente. Miguel apareció en la puerta del dormitorio, observándome en silencio. Había una pregunta no formulada en su mirada. No volverá a vivir aquí, le dije, respondiendo a lo que no se atrevía a preguntar. Esto se acabó, Miguel. Tu padre y yo vamos a separarnos. Asintió lentamente, sin sorpresa. Él lo había entendido antes que yo, había visto la verdad cuando yo aún vivía en la ignorancia. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó finalmente, con una vulnerabilidad que me partió el corazón. Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué a él, tomándole de las manos. Tú vivirás conmigo, si eso es lo que quieres, le aseguré. Pero seguirás viendo a tu padre, por supuesto. A pesar de todo, sigue siendo tu padre y te quiere. ¿Y si no quiero verle? Su voz era apenas un susurro. No tenía respuesta para eso. ¿Cómo obligar a un hijo a ver a un padre que lo ha decepcionado tan profundamente? ¿Cómo mantener una relación paterno-filial después de una traición de esa magnitud? No tenemos que decidirlo ahora, le dije, apretando sus manos. Tomaremos las cosas con calma, paso a paso. Lo importante es que estamos juntos en esto. La comida llegó poco después, paella valenciana, pan recién horneado, una ensalada fresca. Comimos en la terraza, bajo el sol mediterráneo que tanto había añorado durante nuestra breve pero intensa estancia en Toledo. Hablamos de cosas cotidianas, del instituto, de las clases que Miguel retomaría el lunes, de la serie que estábamos viendo juntos. Era un intento consciente por ambas partes de recrear una normalidad que sabíamos perdida. Por la tarde, sonó el timbre. Miré a Miguel con alarma. ¿Sería David? ¿Habría vuelto ya a Valencia? Yo iré, dijo él,
con aquel tono protector que había adoptado desde la noche anterior. Para mi alivio, no era David sino Ana, mi mejor amiga y colega en el colegio donde daba clases. Una mujer menuda y enérgica, con el pelo rizado siempre recogido en un moño desordenado, y una lealtad feroz hacia sus seres queridos. Me he enterado, dijo simplemente, entrando como un torbellino y dejando un par de bolsas sobre la mesa. He traído helado, vino y pañuelos de papel. Los 3 pilares básicos para superar una crisis. No pude evitar sonreír. Ana siempre había tenido ese efecto en mí, hacerme ver el lado absurdo, casi cómico, de las situaciones más dolorosas. ¿Cómo te has enterado?, pregunté, temiendo la respuesta. Ana sacó su teléfono móvil y me mostró un vídeo. Era el mismo que nos había enseñado la camarera del hotel, pero ahora tenía millones de visualizaciones y miles de comentarios. Es viral, Lucía, explicó. Está en todas partes. Escándalo en boda de Toledo. Adolescente revela relación incestuosa entre su padre y la novia. Los Morales son conocidos en ciertos círculos, y esto es el tipo de escándalo que la gente devora. Miguel, que había estado escuchando desde la puerta, entró con expresión preocupada. ¿Estoy en problemas?, preguntó. ¿Pueden denunciarme o algo así? Ana negó con la cabeza. No has hecho nada ilegal, cariño. Has dicho la verdad, y tienes pruebas de ello. Si alguien está en problemas, son tu padre y tu tía. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones, lágrimas y, sorprendentemente, algunas risas. Ana tenía ese don, convertir el dolor en algo soportable, casi llevadero. Me ayudó a terminar de empacar las cosas de David y las llevó a su trastero, para que no tuviera excusas para volver al piso. Esa noche, después de que Ana se marchara y Miguel se fuera a dormir, me senté en la terraza con una copa de vino. La ciudad se extendía ante mí, viva y vibrante, ajena a mi pequeño drama personal. Las luces de los edificios, el sonido lejano del tráfico, el aroma de las flores del jardín comunitario, todo me recordaba que la vida continuaba, que el mundo no se detenía por un corazón roto. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de David: estaré en Valencia mañana. Necesitamos hablar. Por favor, Lucía. Respiré hondo y respondí con una sola palabra: no. Luego bloqueé su número. Sabía que tendríamos que hablar eventualmente, que había cuestiones prácticas que resolver, la casa, las finanzas, la custodia de Miguel. Pero eso podía esperar. Por ahora, necesitaba espacio, tiempo para sanar, para recomponerme. Entré en la habitación de Miguel para comprobar si dormía. Lo encontré despierto, leyendo a la luz de la pequeña lámpara de su escritorio. Deberías dormir, le dije, sentándome en el borde de su cama. Ha sido un fin de semana agotador. Cerró el libro y me miró con una intensidad que me sorprendió. Siento haberte hecho pasar por esto, mamá, dijo. Quizás debería haberme callado, haberte contado la verdad en privado. Le acaricié el pelo, aquel pelo rebelde tan parecido al mío, uno de los pocos rasgos físicos que había heredado de mí en lugar de su padre. Escúchame bien, Miguel. Hiciste lo correcto. No fue de la manera ideal, no fue en el momento perfecto, pero la verdad siempre encuentra su camino. Y prefiero 1000 veces conocer la verdad, por dolorosa que sea, que seguir viviendo en una mentira. ¿Crees que papá volverá?, preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó lo joven que era en realidad, a pesar de su madurez reciente. No lo sé, cariño. Pero lo que sí sé es que tú y yo estaremos bien. Somos fuertes, somos un equipo. Me sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, la primera desde aquel desastre en Toledo. El mejor equipo, confirmó. Le di un beso en la frente y salí de la habitación, dejándole con su lectura. En el pasillo, me detuve frente a una de las fotografías familiares que aún colgaban de la pared: David, Miguel y yo en la playa de la Malvarrosa, sonriendo bajo el sol del verano pasado. Éramos la imagen perfecta de la felicidad familiar, o al menos eso pensaba yo entonces. Descolgué la fotografía y la guardé en un cajón. No por rabia o despecho, sino porque ya no representaba nuestra realidad. Era una reliquia de un pasado que había resultado ser una ilusión.
Esa noche, mientras me preparaba para dormir sola en la cama que durante 5 años había compartido con David, sentí algo inesperado: paz. Una paz frágil, incompleta, mezclada aún con dolor y confusión. Pero paz al fin y al cabo. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Ya no tenía que fingir que no notaba las ausencias inexplicadas de David, sus llamadas secretas, su distanciamiento emocional. Ya no tenía que soportar el desprecio de los Morales, pretendiendo que no me afectaba. Mi vida había cambiado irrevocablemente en cuestión de horas, pero mientras cerraba los ojos, supe con certeza que Miguel y yo encontraríamos nuestro camino. Habíamos recuperado algo que los Morales nunca pudieron quitarnos del todo, algo que ahora brillaba con más fuerza que nunca: nuestra dignidad.